Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo nos interesa a los padres y a las madres que nuestros niños sigan educándose y tengan acceso al conocimiento? Antes lo hacíamos a través de bibliotecas públicas, incluso los que fuimos a la universidad, que no teníamos tecnología, que teníamos que ir a buscar un libro. ¿Y cómo han ido cambiando las cosas? Y cómo definitivamente esta pandemia ha cambiado el concepto de educación. De esto vamos a hablar en esta noche. Queremos saber también cuál es su opinión, porque hoy escucharemos el punto de vista, el criterio, la vivencia, la experiencia de educadores privados. Es muy diferente a la pública. ¿Qué ha pasado con la educación privada? ¿Cómo los estudiantes han aceptado o no la virtualización? ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido fácil? Los profesores, ¿con qué cuentan? ¿Cómo les ha ido también a ellos con la virtualización de la educación privada? A usted, mamá y papá, ¿qué le ha parecido el desempeño de su hijo, si está, por favor, en escuela y colegio privado, que es el tema de esta noche? ¿Qué le ha parecido? ¿Se ha estancado o ha continuado? De todo esto vamos a hablar en esta noche, que sabemos que es noche de fútbol, pero este tema sí nos debe interesar y vamos a tratar de conversarlo de forma muy clara y muy concreta con las invitadas. Y me complace muchísimo presentarles a, vamos a ver aquí primero, a doña Giselle Betancourt. Ella es la presidenta de la Asociación de Centros Educativos Privados. ¿Cómo está, doña Giselle? ¿Qué tal, Lisette? Un gusto estar contigo hoy. Gracias. Y también incluimos en la conversación importantísima a doña Beatriz Ramírez, vicepresidenta de esta Asociación de Centros Educativos Privados. De esto vamos a conversar. Educación privada en tiempos de COVID-19. A todos nos cambió la vida, ¿verdad que sí? Doña Giselle y Beatriz. Definitivamente. Tuvimos que dar casi un salto cuántico en horas para reforzar y salir adelante ante la pandemia. Así es. Y yo digo que, por dicha, el cerebro nuestro tiene una neuroplasticidad que nos permite adaptarnos, porque si no, nos bloquearíamos, ¿verdad, Beatriz? Es correcto, en realidad dices, bueno, primero que todo, buenas noches y muchas gracias por el espacio. Hay que reconocer que esta pandemia vino a cambiar vertiginosamente nuestro estilo de vida y la educación, increíblemente, ha sido uno de los aspectos más tocados, por llamarlo de alguna forma, en el sentido de que efectivamente el cambio de la educación presencial a la cual nosotros estábamos acostumbrados para pasar a la educación virtual fue un paso enorme. Nadie definitivamente estaba preparado para esto, independientemente si se era educación pública o privada. Efectivamente, había una serie de herramientas tecnológicas con las cuales contábamos, pero de eso a llevarlo a la realidad se constituyó en todo un desafío. Para saber de qué estamos hablando, por favor, indíquenos cuántos centros educativos privados hay en Costa Rica, cuántos estudiantes hay en estos centros educativos privados. Doña Giselle. Claro, el país cuenta con alrededor de 530 y pico colegios privados, colegios, kinder, escuelas, cuando hablamos de centros privados. Nosotros conformamos 135,000 estudiantes de la población total de estudiantes del país, así que es un porcentaje realmente considerable y nosotros consideramos que bueno, y además hay dos asociaciones importantes y grandes. Una es ASEP y otra es ANADEC, que es la de colegios católicos. Y todos estamos pues en esto mismo, ¿verdad? ¿Cuántos empleos directos e indirectos se generan con la educación privada? Bueno, aproximadamente 10,000 empleos es la cantidad que nosotros generamos. Recordemos que para llevar a cabo el proceso educativo se requiere de muchos otros servicios. Hablamos, por ejemplo, del servicio de transporte, el servicio de comedor, el servicio de seguridad, el servicio de limpieza, que todas estas son funciones y son empleos que las empresas de educación privada pues gestamos con terceros. Muy bien. ¿De qué manera les ha tocado a ustedes vivir esta pandemia como centros educativos privados?
Primero que nada, nuestra primera reacción, como es lógico, era guardar la seguridad de nuestros estudiantes y de nuestro personal. Yo creo que esto ha sido una experiencia para todas las empresas, para todas las industrias, ha sido algo nuevo. Y eso fue lo primero que tuvimos que hacer. Por eso acatamos, bueno, muchas instituciones cerraron antes de que el Ministerio de Salud diera esa indicación y otras esperaron a que se indicara por parte del Ministerio el cierre. Pero lo que debe prevalecer... Usted, doña Gisela, además es médico. Correcto, correcto. Y es que debe prevalecer ante todo la seguridad de los estudiantes en su parte de salud, ¿verdad? Y por eso, ante un cuadro desconocido, tan desconocido que todavía seguimos escuchando cosas novedosas, la incertidumbre era lo mejor que podíamos hacer ante esa incertidumbre, cerrar y esperar pacientemente. Ahora, ¿cómo fue ese ingreso de ustedes, centros privados, a la virtualidad de la educación? Bueno, recordemos, como mencioné anteriormente, que si bien es cierto, la educación virtual siempre ha sido parte de nuestros procesos, el cambio, el giro que se tuvo con esta nueva situación fue enorme. Cuando nosotros nos damos cuenta de que no vamos a estar en lecciones presenciales, pues nos damos a la tarea, primero que todo, de entrar a una capacitación intensiva de nuestro personal. ¿Por qué? Porque recordemos que dentro de los centros educativos nos encontramos con docentes y funcionarios de diferente edad. Entonces, hay personas que están muy actualizadas con la tecnología y por otro lado, hay docentes que tienen conocimientos básicos y lo pueden hacer de una manera adecuada, pero lo que se requería era una transformación total. Esto no lo supimos desde un primer momento. Yo le puedo decir y le puedo asegurar que durante las 2 primeras semanas de la virtualidad en nuestras aulas, en algunos momentos se llegó a desatar casi que un caos. No está bien que pensemos que por ser centros privados todo estaba bajo control. Había una enorme incertidumbre, no solamente con relación al COVID como tal, sino con relación a todo lo que se venía para el tema de la transformación de la educación a nivel virtual. Y fue muy difícil al inicio. Esto se ha logrado venir transformando hasta el día de hoy con muchísimo trabajo, mucha capacitación, muchísima voluntad, una gran entrega y hoy día nos sentimos sumamente satisfechos y complacidos de lo que como centros educativos hemos logrado hacer en nuestras aulas, porque literalmente hemos trasladado las escuelas a los hogares de nuestros estudiantes. ¿Cómo catalogan ustedes la respuesta de los estudiantes ante la virtualización? Estudiantes y padres de familia, porque me meto en el saco. Yo como mamá de una niña en 3er grado y tratar de entender las plataformas y eso que digamos, nosotros tenemos un medio digital, pero es otra cosa, de noticias. Esto era diferente. A la fecha, ¿cómo creen ustedes que recibió el estudiante esta educación virtual? Yo creo que los chicos vienen con la virtualidad incorporada, definitivamente. Esto no fue un gran reto para ellos. Lo manejan en el día a día con su relación con sus pares, así que no fue un gran reto. Por supuesto, siempre hay un nivel que se ve más afectado porque son los más pequeñitos, a los cuales es más difícil llegarle porque necesitan la asistencia del padre. Pero los niños de primaria y secundaria, realmente manejar las plataformas no fue nada dificultoso para ellos. Miren que hay muchas preguntas de papás y mamás, así que voy a irme a esta pregunta. Hay un escenario que se maneja, un rumor hipotético de que en el caso de la educación pública se considere como desierto el curso lectivo 2020. Menciono esto porque les quiero preguntar a ustedes, ¿eso cómo les afecta a ustedes o cuál es su posición con respecto a esto? Bueno, es importante aclarar que el curso lectivo no se ha detenido. Nosotros nunca hemos dejado de dar lecciones.
De hecho, estamos cerrando la primera parte del curso escolar y pues eso no lo veríamos como una posibilidad. De hecho, aunque no es nuestra área a nivel público, sería una gran pérdida en recursos, en ya lo que son las inversiones que se han hecho, y de alguna u otra forma el sector público ha tratado con los recursos que cuenta de continuar con su curso lectivo. Ahora bien, de parte de los centros privados no veríamos razón alguna por la cual eso se tuviera que dar, porque como les dije anteriormente, nosotros hemos dado continuidad al desarrollo de nuestro currículo. Pero eso les afecta a ustedes. Si la parte pública declarara, volvemos a decir, hipotéticamente estamos hablando, desierto el curso lectivo, ¿eso les afecta a ustedes? ¿O ustedes sí pueden dar, digamos, un título a final de año? Bueno, en este caso es importante recordar que nosotros a nivel del Ministerio de Educación tenemos una relación donde existe una fiscalización por parte del Estado. Existe la Dirección de Centros Privados del Ministerio de Educación Pública que se encarga de fiscalizar. Sin embargo, no hay una relación de coadministrar el tema de la educación privada. Creo que esto sería un tema ya de un nivel superior donde habría que hacer ciertas consideraciones posiblemente de tipo hasta legal, ya con especialistas en el campo, pero en la medida en que el curso haya tenido continuidad, los estudiantes tengan sus notas y estén continuando con sus procesos, sería muy difícil que el Estado o el gobierno como tal vayan a procurar decretar el curso escolar como desierto para cualquiera sea educación pública o educación privada. Solo dos observaciones, Lisette. Tenemos colegios afiliados que tienen calendario diferenciado. Ellos ya han tenido sus graduaciones estas semanas que pasaron atrás. Yo creo que lo hemos visto en Facebook y lo hemos visto en algunas cosas. Así que ellos continuaron con su curso lectivo, igual que estamos nosotros trabajando en ese curso lectivo. Así que no creo que sea un factor determinante para dar el año lectivo pues anulado, pero recuerden que el año pasado también el ministerio tuvo una huelga muy grande con muchos meses en los cuales los estudiantes no recibieron sus lecciones y sin embargo en ningún momento se dio el curso por desierto. ¿Qué opinan ustedes de las clases presenciales? El Ministerio de Salud tiene, pienso yo, al país en vilo, es una potestad del Ministerio de Salud decir si se siguen o no las clases presenciales. ¿Han conversado ustedes sobre esta posibilidad? Y sobre esto también tenemos muchos comentarios. Claro, a ver, el Ministerio de Salud es el que está rigiendo en este momento el país, todos lo tenemos así de claro y creo que ha sido una excelente estrategia porque es la única forma de salir adelante. Nuestra industria, como es la industria de la educación, tiene que esperar a que el Ministerio de Salud autorice entrar a la fase 4 de reapertura de nuestras escuelas. Nosotros estamos esperando que el ministerio dé esa autorización. Lisette, por supuesto, hay zonas en el país, cantones en este país en este momento que regresaron a fase 2. Cuando el ministerio diga, este cantón se encuentra en fase 4 y ahí se encuentra un centro educativo privado, ya estamos listos con nuestros protocolos para hacer la reapertura. Depende 100% del Ministerio de Salud. ¿Ustedes han conversado con alguien, doña Giselle, del Ministerio de Salud para exponer también su posición? Nosotros hicimos varias notas al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación por respeto a la industria que pertenecemos. Sin embargo, pues me parece que en estos días han estado pues bastante ocupados y no hemos logrado tener esa cita. Pero sí tenemos muy claro cuál es el momento de nuestra reapertura. Eso lo tenemos totalmente claro. Está la preocupación de padres y madres. Mi hijo regresa a clases presenciales a la escuela privada. ¿Estarían los colegios y escuelas capacitados para que mi hijo no esté en riesgo, para que se lave las manos, para que guarde distancia? Sí, es muy importante, Lice, recordar que desde el inicio los centros educativos y la población en general activaron sus protocolos.
En el caso de los centros educativos, por el tipo de población que se maneja, usualmente son niños desde los 2 años hasta los 17, 18 años, dependiendo, estos protocolos fueron activados con todas las recomendaciones que se iban girando en ese momento. Al día de hoy, el padre de familia debe saber que existe un protocolo ya emitido por el Ministerio de Salud para la posible reapertura de los centros privados. Este documento fue promulgado en fecha 16 de junio, es un primer documento, y en fecha 10 de junio, la Asociación de Centros Privados, en conjunto con ANADEC, presentó ante el Ministerio de Salud un protocolo muy completo también, que contempla todos los lineamientos y directrices para la reapertura de los centros educativos privados. Hay un tema muy importante que vale la pena resaltar y que es bueno que los padres de familia lo conozcan, y es que existe un sector de la población que atiende las redes de cuidado. Las redes de cuidado son las que se denominan CAI, los Centros de Atención Infantil o Atención Integral. Estos funcionan por una habilitación que concede el Ministerio de Salud. Existen redes de cuidado para niños que asisten al sector público, algunos son subvencionados por municipalidades, por el Estado, y otras son de índole privado. Estos centros de cuidado nunca fueron cerrados durante la etapa más fuerte, que es de la pandemia, e incluso en esta segunda ola continúan abiertos. ¿Qué significa? Esos centros de cuidado, estas guarderías, están funcionando y funcionan en muchos centros privados también bajo los lineamientos que se tienen con los protocolos del Ministerio de Salud y lineamientos propios. En esos centros se realizan diariamente los protocolos de recibir a los niños, de lavado de mano, se toman todas las medidas que el personal, una vez capacitado, comenzó a implementar de acuerdo a esas necesidades de atención. Entonces, claro que los centros educativos tenemos conciencia de todo lo que se debe hacer con respecto a la recepción y la reactivación de este servicio. Los padres de familia deben saber que sí conocemos los protocolos, que sí contamos con estos protocolos y que ante todo somos responsables y salvaguardamos la salud de sus hijos como regla número 1. ¿Defienden ustedes las clases presenciales? De darse el banderazo de salida para la fase 4 de parte del Ministerio de Salud, porque sí, por ejemplo, las clases presenciales. ¿Doña Giselle? Bueno, hay algo muy importante. Nosotros partimos del hecho de que no podemos quedarnos en espera para ver qué sucede. Cuando nosotros hablamos, Lisette, de ese retorno a la presencialidad, hago énfasis en que es un retorno paulatino, en que es un retorno gradual y responsable. No se puede pensar que es que vamos a llevar a todos los niños como el día 1 de febrero que se ingresaron las clases. Esto es una nueva realidad, es una nueva escuela la que nosotros vamos a comenzar a gestionar a partir de ahora. Y la logística que esto requiere es inmensa. ¿Por qué? Porque el sistema educativo tiene muchos actores. El sistema educativo está conformado por los estudiantes, por padres de familia, por funcionarios, y todos y cada uno de ellos tienen una función diferente dentro de este sistema. ¿Por qué la presencialidad o hacia qué apostamos? Bueno, la virtualidad en conjunto con la presencialidad, a nuestro parecer, es la fórmula más exitosa. ¿A qué me refiero? Es un híbrido, es hacer un mestizo de ambos tipos. La educación virtual vino para quedarse, pero no debe sustituir la educación presencial. En estos momentos, repito, está funcionando de una manera extraordinaria, pero en el momento en que tengamos la posibilidad de retomar paulatinamente, es necesario hacerlo. Los niños tienen la necesidad y los adolescentes de convivir socialmente. Para muchos de ellos a nivel emocional, a nivel psicológico, ya se están viendo algún tipo de afectación. Ellos están extrañando ese día a día en sus aulas, con sus compañeros, con sus docentes. Para muchos de ellos incluso
La asistencia a un centro educativo es su válvula de escape, es el espacio con el cual cuentan para poder estar activos dentro de un círculo de amigos y poder descargar muchas de las situaciones que tienen. Y repito, esto va a ser de una forma paulatina, responsable y sobre todo considerando los lineamientos que se vayan a establecer a nivel de salud. Es importante agregar, perdón, Lisette, que el ministerio habla de un aforo del 50%, 1.5, 1.8 entre las separaciones de los estudiantes en sus aulas. Y realmente hay instituciones educativas que están hablando de iniciar con un aforo del 30%. Eso es para ir llevando a los chicos a que se vayan entrenando, entiendan bien las zonas demarcadas, para que todo el mundo esté muy pendiente del protocolo. Todas nuestras instituciones ya están debidamente demarcadas. Los lavados de pedal, los termómetros, las mascarillas para el personal, en fin. Este retorno paulatino, como dice bien Beatriz, es muy extremadamente medido, con pinzas, para saber que vamos a ir poco a poco generando la tranquilidad al padre de familia e incorporando a los niños a la escuela, que es, como bien lo dice Beatriz, es el lugar donde ellos socializan, ¿verdad? Es de suma importancia. Les quiero preguntar, ¿ustedes han considerado en este posible retorno a clases algún manejo de mensualidades de padres que se han afectado económicamente? Sabemos que la economía del país completamente cambió. Es más, quiero preguntarles si ya, desde ya, ustedes sintieron una baja en esas mensualidades. Habrá colegios que no negociaron con los papás, habrá otros que sí. ¿Han sentido una baja en estas mensualidades desde ya? Yo te puedo decir, Lisette, que efectivamente hay colegios que no negociaron, hay otros que hicieron otro tipo de negocios, hay otros que están comenzando a cobrar a partir del próximo mes, hay otros que van a mantenerlo. Esto depende exclusivamente de cada institución. No es algo que ni la asociación ni ninguno de nosotros podamos cambiar. Cada institución sabrá cómo maneja a sus padres de familia. Habrá unos que lo manejen muy acertadamente, otros considerarán que no es tan acertado. Es bastante complicado porque las personas en la virtualidad sienten que la escuela no está cumpliendo. Sin embargo, en estos momentos, el grado de atención de un estudiante en un dispositivo electrónico, mientras que no sea un juego, es realmente muy corto. Necesitamos que las lecciones no sean tan extensivas como pueden ser durante el curso lectivo regular. En fin, en este tema hay mucho que ver y mucho que valorar, pero eso va a estar dependiendo exclusivamente de cada institución. Y con respecto a las bajas, por supuesto, esto es como un efecto cascada, siempre hay bajas. Por ejemplo, te puedo decir de centros educativos que se encuentran en las zonas rurales del país, que dependen exclusivamente del turismo, han sido muy golpeados y sin capacidad de la institución de poder solventar ese problema. Porque cuando tienes una población muy mixta de diferentes industrias, se puede manejar, pero cuando tienes una población, por ejemplo, en las zonas de la costa que dependen del turismo y que ya tenemos 3 meses sin turistas, realmente han sido muy golpeadas. Sí, sí, claro, y eso repercute en escuelas privadas, en colegios privados donde los papás, de hecho, me imagino algunos papás habrán sacado incluso a sus hijos. Claro. Algo importante también es recalcar que prácticamente desde el día 1 las instituciones educativas nos dimos a la tarea de establecer planes de soporte económico para las familias. Esto de una u otra forma, descuentos en las mensualidades, muchas incluso implementaron lo que se denomina un plan B para aquellas personas cuyos ingresos dependían directamente de actividades que estaban siendo detenidas por la misma situación. Algunos sectores de la población realmente no vieron sus ingresos afectados. Entonces, como dice doña Giselle, cada institución lo fue manejando de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo también al tipo de población que estaba manejando. Pero sí hay algo muy importante que rescatar ahora, es el hecho de que este tipo de
manejo se dio pensando en un soporte económico para las familias, pero no porque el nivel educativo o el nivel del servicio, si bien al principio, como mencioné antes, hubo que ajustarse, hubo que acomodarse, a esta fecha, el nivel educativo, el nivel formativo de nuestros estudiantes en la virtualidad es un servicio de muy alta calidad. Lo que muchos padres y madres decían, doña Gisela y Beatriz, es que nos decían ayer cuando anunciamos esta entrevista, es que en los niveles más pequeños, primer grado, segundo, tercero, las mamás y los papás han tenido que estar muy encima y la virtualidad les ha tocado más a ellos que a los niños o en igual medida, y que al profesor se le ha bajado la carga. ¿Qué dirían ustedes? Bueno, en ese sentido es cierto. Llegar a las edades más pequeñas es mucho más complicado y por razones obvias. Cuando nosotros hablamos del nivel de concentración que puede tener un niño de 3 años y que su clase presencial es una clase lúdica, una clase llena de juegos, una clase llena de interacción, pues claro que ahí es totalmente indispensable el apoyo de un adulto para manejar el dispositivo. O sea, eso no lo podemos negar. Pero también es cierto que las docentes en estos niveles han tenido que hacer un enorme esfuerzo para de una forma creativa poder llegar a esos niños. Efectivamente, los periodos de atención de ellos son más cortos, entonces las instituciones han tenido que reinventar la modalidad de trabajo. ¿Cómo? Muchas veces con atención individual, otras veces con el soporte de las asistentes que generalmente tenemos en los centros educativos privados, muchas veces atendiendo estudiantes fuera de la hora ya establecida como horario. Entonces, eso, digamos, de alguna forma viene a compensar lo que nosotros consideraríamos que es la carga de las docentes. Hay que reconocer algo, en las edades tempranas, uno de los principales temas con los que nosotros tenemos que lidiar diariamente es con el cuidado de los niños. Como padres de familia, muchos de nosotros llevamos a nuestros niños para que aprendan y al mismo tiempo sean cuidados. Entonces, posiblemente es una de las razones por las cuales en estas edades es que se ha dado el mayor retiro de estudiantes precisamente porque, bueno, no se está ofreciendo, no se logra ofrecer ese servicio. Sin embargo, las instituciones que sí tienen la habilitación del Ministerio de Salud, que son lo que mencioné anteriormente, los CAI, sí están recibiendo y trabajando con esos niños. Y una pregunta que hiciste es con respecto al trabajo de los profesores. Sí. Definitivamente el trabajo de los profesores en este momento es mucho más grande y más comprometidos que cuando estás en el aula presencial donde el manejo del grupo es totalmente diferente. Tenemos profesores agotados, logrando mantener a un grupo de 20 muchachos atentos, ¿verdad? Eso es una labor titánica y yo creo que se ha ido logrando en todas las instituciones y como decimos, la virtualidad ha llegado para quedarse, pero jamás para sustituir la presencial. Incluso nosotros podemos asegurar que el tema de la evaluación virtual ha venido a demostrarnos la gran creatividad que tienen tanto docentes como estudiantes. En este momento estamos terminando o cerrando la primera parte del curso escolar y ya nuestros estudiantes han tenido que hacer sus evaluaciones de una manera muy diferente a las que se hacían de forma presencial, pero es importante rescatar todo lo positivo que esto nos está dejando. Hoy por hoy nosotros tenemos niños más creativos, más independientes, más seguros de sí mismos. ¿Por qué? Porque lo notamos como ellos logran desarrollarse, cómo logran llevar a cabo sus trabajos y cómo logran muchísimas veces también ayudarse de una manera virtual unos con otros y cómo van generando entre ellos mismos el desarrollo de esas habilidades que en una forma presencial muchas veces no necesitan hacerlo. Claro que los docentes están cansados y es un buen momento para aprovechar, externar una gran felicitación a todos los docentes del sistema educativo en general, porque como decíamos al principio, esto ha sido realmente desgastante, ha sido un trabajo exhaustivo desde los administrativos
hasta los docentes y sus respectivas asistentes, porque ha sido un enorme aprendizaje a todo nivel. Sí, sí. Yo un día escribí justamente en Facebook que felicitaba a los profesores de colegios y escuelas públicas y privados. Claro. Todo un esfuerzo. Hay muchos comentarios. Voy a tratar de, siempre las madres y los padres tenemos la inquietud. Por ejemplo, Noelia dice, los padres no vamos a estar tranquilos si vuelven. Y quiero retomar que esto sería en el caso de que el propio Ministerio de Salud dé la luz verde para la fase 4, que por algo la daría. Claro. No, correcto. Y solo así volveremos, hasta que el Ministerio de Salud nos dé esa autorización. Los padres tienen que ver cómo funciona el centro educativo. Tienen que darse cuenta de que el protocolo está activo, que se está llevando a cabo. No es que vas a llegar y dejar al niño en la puerta de la escuela. El niño se le va a tomar su temperatura, se van a lavar las manos, se va a seguir el distanciamiento social, por eso es el aforo. En fin, yo creo que siguiendo las normas sanitarias indicadas, podemos lograr que la reincorporación se vaya dando, como bien lo decía Beatriz, paulatinamente. Dice esta otra mamá, yo opino que por este año lo mejor será que los niños sigan en clases virtuales. Y esto lo uno con otra que dice, lo mejor es terminar en forma virtual, nos ha ido bien con lo virtual, ¿por qué volver a lo presencial? Correcto, tenemos instituciones que dicen que van a mantenerse virtual, como habrá otras que quieren estar en el sistema, como decía Beatriz, híbrido, ¿verdad, Bachi? Sí, correcto. Aquí va a depender mucho, nos parece, tanto de las condiciones que se han dado como de la relación que los padres tengan con el centro educativo y la confianza que también los líderes de esos centros educativos vayan a transmitir a esos padres de familia. Efectivamente, a los centros privados nos ha ido bien con la educación virtual, pero también si tenemos la posibilidad de ir ajustando la presencialidad de una forma paulatina y segura, pues también se vale hacerlo, porque tenemos que ir poco a poco volviendo a la normalidad. Si no, no vamos a tener la posibilidad de que nuestros niños se vayan reincorporando. Ahora bien, como lo dice doña Giselle y lo hemos manifestado desde el principio, nosotros aquí no tenemos intenciones de forzar nada, ni de obligar a nadie a nada, ni estamos pidiendo absolutamente nada diferente a los lineamientos y a los criterios que va a dar el Ministerio de Salud. De manera que efectivamente, cuando el Ministerio de Salud lo considere prudente, pues nosotros daremos pasos pequeños, muy bien vigilados, muy bien analizados y vamos a ir valorando cómo funciona esta nueva modalidad educativa. Quizás, Lisette, es importante recordar que muchos colegios en el país somos inclusivos y dentro de la inclusividad hay muchos estudiantes que ya necesitan regresar. Por su salud necesitan regresar. Entonces ese es un tema también importante porque muchas veces valoramos el punto de vista desde mi casa, desde mi hijo. Pero es que es una comunidad educativa. Tenemos otro tipo de estudiantes que también requieren estar en la escuela. Dice doña Evelyn, la realidad es que mi hijo sobra y no creo que sus padres estemos de acuerdo en enviarlos. En ese caso, quiero preguntarles a ustedes, doña Giselle y doña Beatriz. Lógicamente, si una madre y un padre no quieren enviar a sus hijos a la escuela del colegio privado, pues no se puede obligar, ¿verdad? Si en este caso es... Totalmente correcto, totalmente correcto. Se respeta, por supuesto, lo que el padre decida y que considere que es lo óptimo para su hijo, definitivamente. Debe velar, volvemos al punto, debe velar por encima de todo el bienestar de los estudiantes. Así es. Andy Aguilar dice, ¿qué pasaría en los recreos? En las aulas controlarlos quizás sea más sencillo, pero en los recreos, muy buena pregunta. Miren qué interesante porque los protocolos también están para los recreos. Recordemos que cuando nosotros hablamos de las regulaciones, estamos hablando de tener menos estudiantes en las aulas.
Desde el momento en que nosotros decimos un distanciamiento de 1.5 o 1.8 metros, eso significa que ya la cantidad de niños que vamos a tener por aula no va a ser la misma. Ahora, la pregunta no se refiere a las aulas, pero en la misma forma en que están en las aulas, ellos van a ir creando sus propias burbujas escolares y es la manera en la cual van a comenzar a ir a los recreos. La idea es que los estudiantes aprendan a movilizarse en grupos. Y esa es una de las principales razones por las cuales estos grupos se van a conformar y se deben conformar de manera más pequeña. Créanme que los niños, independientemente de su edad, cuando están en el entorno escolar, tienden a obedecer de una manera más positiva. Y lo hemos visto con los más pequeños. Si tienen que usar la careta, si tienen que guardar el distanciamiento social, los niños aprenden rápido. Y muy rápido. Y nosotros los adultos debemos confiar en ellos y transmitirles la confianza también para que logren llevar a cabo estas diferentes nuevas acciones. Es muy importante que los padres sepan que es una nueva forma de asistir a la escuela, porque difícilmente y en mucho tiempo volveremos a tener una escuela como la que tuvimos a principio de año y todos estos años anteriores. Y es importante recordar que no vas a tener a los estudiantes de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. Vamos a tener horarios diferentes, los horarios de recreo serán diferentes también. Es una logística importante lo que se lleva a cabo dentro de todos los centros educativos. Así es. Doña Guisa Alvarado dice, depende del colegio privado en el que están mis hijos, han cobrado el 50% debido a la situación. Cumplen muy bien con las clases diarias virtuales. Creo que la mayoría de padres que tenemos hijos en educación privada, hemos visto la virtualidad de una manera, yo les decía a ustedes que al principio uno mismo como mamá se atarantaba demasiado, se frustraba. Me acuerdo haber tenido una reunión virtual con dos mamás que somos muy amiguitas las tres, y una de ellas es mucho más chispa, como decía, creo que Beatriz, que incluso las edades de los profesores determinan mucho si la tecnología les costó o no. Bueno, nosotros también, yo era la mamá más grande del grupo, entonces ellas me explicaban. Y creo que hoy es más amigable la herramienta virtual. Aquí, bueno, doña Guis decía que vamos a ir punto de comparación, una cosa es la educación privada y otra cosa es la pública. Creo que esta entrevista ha sido muy importante porque en los medios de comunicación hemos escuchado la posición de la ministra de Educación que tiene que ver con el sector público, pero en este caso es educación privada, por eso me parece muy importante escuchar el punto de vista de ustedes. Aquí don Eduardo dice, estudios son claros, no es recomendable regresar de manera prematura a las clases presenciales. Ha quedado claro que es hasta que el Ministerio de Salud lo diga. Correcto. Muy bien. Vamos a ver. Aquí doña Shirley dice, la administración del colegio de mi hija considera que es mejor seguir en casa, aunque ya tienen todo listo para entrar. Y eso va a depender de cada centro educativo, entonces. Correcto. Correcto. Recordemos que hay colegios en este momento en la fase 2, por ejemplo. Esos van a demorar más en ingresar. Hay colegios estamos en fase 3, esperando que llegue la fase 4, pero la decisión responsable de la apertura de todas las industrias, como lo ha venido haciendo hasta el momento, es exclusiva del Ministerio de Salud. Muy bien. Doña Lix dice, yo no he parado de dar lecciones desde la semana siguiente a la suspensión de lecciones y soy de educación pública. Todo depende de la vocación. Así es. Es correcto. Es lo que hablábamos al inicio también y por eso externábamos esa felicitación. Hay profesores que con muy pocos recursos están haciendo cosas maravillosas y de verdad felicitarlos. Así es. Doña Ana Maritza dice, en el Colegio Santa María de Guadalupe han dado clases y hasta les toman la asistencia a los alumnos o tardías si se conectan tarde. De ahí que me permito hacer un comentario de que si se declarara, qué lástima, si se declarara desierto el curso lectivo,
porque hay mucho profesor y mucho estudiante y mucha mamá y papá poniendo su mejor esfuerzo para que los hijos sigan recibiendo clases. Así es. En la parte privada que mi hija está, para ser absolutamente honesta. Y los profesores hacen sus talleres, hemos hecho los trabajos como para que al final de año nos declaren desierto un curso que ha significado un gran esfuerzo. Igualmente, en la parte del Ministerio en la Educación Pública, hay personas que han hecho grandes esfuerzos y batallas más grandes que las nuestras por la carencia de medios para lograr llegar a los estudiantes. Así que las historias son de ambas partes y definitivamente, como lo hemos dicho nuevamente, todos los profesores del país, como todos los médicos del país, se merecen nuestro respeto en este momento. Así es, doña Emily dice, yo he dado lo mejor de mí por mis alumnos, por mis alumnos y también por mis compañeros. Estoy absolutamente segura que todos los profesores de todo el país, maestros y profesores, han dado lo mejor de sí, porque a mí me llegan muchas historias y maestras, como decía doña Giselle, hay muchos agotados que estas vacaciones les cayeron, por dicha, perfectas, porque la virtualización exige incluso un esfuerzo mental. Hay un profesor que me dijo, me tuve que comprar una silla nueva porque de tantas horas sentado, planeando y teniendo clases, ya no soporto la espalda. Ese es tan solo un ejemplo de muchos de profesores que de verdad un aplauso de... Aquí, sí, es que mucha gente dice totalmente de acuerdo en volver, ¿verdad? Otras personas que dicen que, ella dice, doña Maure, si los privados siguieron, ¿por qué no continúan? Sí, seguro dando clases virtuales. No entiendo. Yo no... Sí. Doña Lucy, nadie nos puede asegurar que nuestros hijos van a estar bien. ¿Qué le dicen a doña Lucy? Yo le digo a doña Lucy que recuerde que probablemente sus hijos no solamente irán al colegio. Yo estoy segura que hoy en día muchos lo llevan a la calle, al supermercado, a hacer una vuelta. Hay muchos estudios que han salido últimamente donde se demuestra que el grado de virulencia entre los niños no es tan alto como se había hablado en un principio. Así que... ¿en dónde te puedes contaminar? Nadie lo puede saber. Nadie lo puede saber. Pero sí pueden estar totalmente seguros que nosotros estaremos cumpliendo con todas las normas que requiere el Ministerio de Salud para poder rehabilitar nuestra industria de la educación. Así como vas a un supermercado y toman la temperatura y le dan permiso para lavarse las manos y separémonos y tantas personas adentro. Yo creo que la garantía no existe en este momento por lo atípico que es esta patología, pero que nosotros haremos todo lo que se debe hacer para velar por la seguridad de nuestros estudiantes, eso lo haremos. Así es. Perdón, es que esta pregunta me parece interesante. Audi Salazar, muchos niños viajan en buseta. Les quiero preguntar, ¿los protocolos del Ministerio de Salud que ya son públicos para ustedes, los educadores, ¿incluye la buseta? Sí, sí hay una contemplación con respecto a lo que es el transporte y en este momento está establecido en un 50%. Esto de aforo, o sea, viaja la mitad de los estudiantes en las busetas. La mayoría de los colegios privados incluso ya tienen listo el tema del transporte escolar. Recordemos que algunos tienen la mayoría de sus estudiantes viajando por transporte escolar, otros tienen la mayoría de los estudiantes siendo llevados por sus padres a la institución. Entonces, esto es parte, pues, de toda la logística que está contemplada. Al no llevar nosotros a una gran cantidad de estudiantes diariamente a los centros educativos, claramente va a disminuir, y es parte de la estrategia que se tiene que implementar, la cantidad de estudiantes que también hacen uso del transporte escolar. Y los busetas tienen su protocolo para tomar la temperatura. Ese será el primer filtro antes de llegar inclusive a la escuela, antes de montarse al bus. Correcto.
Doña Mónica dice, si mi hija va a la escuela y se contagia ahí, la cubre la póliza de los pollitos que pagamos. ¿La cubriría? La póliza del INSS cubre a todos los, la de los pollitos, cubre a todos los estudiantes que tengan dicha póliza. Hay colegios que tienen otras pólizas. Muy bien. Bueno, hemos tenido mucha participación. Nos dice doña Isabela que ya hay colegios y escuelas que ya como que han anunciado que van a regresar después de vacaciones, pero esto definitivamente va a depender del Ministerio de Salud. Eso queda claro. Es que recordemos que inicialmente cuando el Ministerio de Salud fue dando las fechas de las posibles etapas de reapertura de las actividades, está establecido como fase 4 del 12 de julio al 3 de agosto. Sin embargo, que corresponde precisamente después de las vacaciones. Sin embargo, recordemos que tal y como ocurrió con la fase 3, esto es algo que estamos viviendo día a día. A hoy nosotros no podemos decir con exactitud que esa va a ser la fecha de reapertura para la fase 4. Entonces, puede ser que algunos colegios lo estén considerando y estén teniendo esas fechas en mente, pero la realidad es hasta que tengamos esa fecha definida y hasta que el Ministerio de Salud diga esa es la fecha de reapertura, podemos hacer efectivo ese retorno. Antes de eso, pues no se va a poder. Varias madres y padres han dicho que la póliza de los pollitos no cubre COVID-19, solo accidentes de tránsito. A lo que me parece que la pregunta que cabe es, si no cubriera COVID-19, porque muchos papás han puesto que no, ¿ustedes podrían tener o accesar los padres a un seguro por COVID-19? Por un posible contagio. Yo quiero solo dejar algo muy claro. Sí. Gracias a Dios vivimos en un país como Costa Rica, donde el mejor sistema de salud se encuentra en la parte pública. Si mi hijo se llega a infectar o si yo me llegara a infectar por COVID, yo quisiera que me llevaran a un hospital público, no que me llevaran a un hospital privado. No tengo nada en contra de los hospitales privados, todo lo contrario, pero realmente aquí en este momento donde todos debemos de enfocarnos es que la medicina en Costa Rica es universal. Y para eso tenemos el mejor hospital de Centroamérica y quizás de Latinoamérica, es el Hospital Nacional de Niños. Así es. Y ahí a ningún niño se le va a cerrar la puerta. A nadie. Lisette, perdón, tal vez para aclarar, porque veo que hay cierta confusión con respecto al tema de la póliza. La que se denomina la póliza de los pollitos, que es la póliza del INSS, es una póliza que cubre solamente accidentes y no solamente accidentes de tránsito. Cubre a los niños las 24 horas, los 365 días del año, pero sí es para accidentes. Es una póliza del INSS. Muy bien. Bueno, mucha tela que cortar de parte del Ministerio de Salud para que sean ellos quienes den el banderazo para la fase 4. Siento, doña Giselle y doña Beatriz, que ustedes guardan un respeto enorme por esta disposición del Ministerio de Salud. Hasta ahora la virtualidad ha sido la tónica, pero esperemos, no contemos los pollitos antes de que nazcan, decía mi madre. Entonces vamos a esperar. Me parece importantísimo haber tenido esta conversación con ustedes, porque la parte de educación privada tiene un gran signo de pregunta: ¿qué vamos a hacer las mamás y los papás después del regreso de vacaciones? Y bueno, habrá que esperar, ¿verdad? Exacto. Hay que esperar y acatar las medidas que el Ministerio de Salud nos vaya indicando en el momento en que lo vayan indicando y de acuerdo con las zonas en que nos encontramos. Y por supuesto, lo más importante, volvemos al punto 1. ¿Cómo me siento yo como padre de familia para enviar a mi hijo a la escuela? ¿Estoy tranquila? ¿Me siento bien? ¿Mi escuela está respondiendo? ¿Están los protocolos activos? Eso es lo más importante. Así es. Bueno, muchísimas gracias a ambas por esta conversación. De verdad, muchas gracias por haber sacado también el tiempo. Las casi 700 personas que en un momento tuvimos al mismo tiempo viendo la conversación. Y nos volvemos, ¿les parece, doña Giselle y doña Beatriz?
si cuando se diga la fase 4 ya es una realidad, ¿les parece si nos volvemos a ver? Si volvemos a tener otra entrevista, si volvemos a aclarar los protocolos, la logística, para que también madres y padres estemos más tranquilos. Por supuesto, por supuesto. por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio y por estar con nosotros. Gracias a toda la gente. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.